Esperanzas y consolaciones. Capítulo 2. Penas y goces futuros. Segunda parte. 7. Duración de las penas futuras. 1003. La duración de los sufrimientos del culpable en la vida futura. ¿Es arbitraria o está subordinada a alguna ley? Jamás obra Dios por capricho, y todo en el universo está regido por leyes en las que se ponen de relieve su sabiduría y su bondad. 1004. ¿En qué se funda la duración de los padecimientos del culpable? En el tiempo preciso para su mejoramiento. Visto que el estado de dolor, así como el de felicidad, son proporcionales al grado de depuración del espíritu, la duración y la índole de sus sufrimientos depende del tiempo que le ha llevado a mejorarse. A medida que progresa y conforme se van purificando sus sentimientos, sus padecimientos disminuyen y cambian de naturaleza. San Luis. 1005. Para el espíritu sufriente, ¿el tiempo transcurre en la misma medida que en su estado de encarnación? Más bien le parece más prolongado. El sueño no existe para él. Solo para los espíritus llegados a cierto grado de depuración el tiempo se esfuma, si así vale decirlo, ante lo infinito. 1006. ¿Podrá ser eterna la duración de los sufrimientos del espíritu? A no dudarlo, si fuera eternamente malo, esto es, si no hubiera de arrepentirse jamás ni de mejorar, entonces sí sufriría por toda la eternidad. Pero Dios no creó seres que estuviesen perpetuamente destinados al mal. Solo los ha creado simples e ignorantes, y todos deben progresar en un lapso más o menos prolongado, con arreglo a su voluntad. La voluntad puede ser más o menos tardía, así como hay niños que son más precoces que otros. Más tarde o más temprano llega por la necesidad irresistible que experimenta el espíritu de salir de su estado de inferioridad y ser feliz. La ley que rige la duración de las penas es eminentemente sabia y benévola, puesto que subordina dicha duración a los esfuerzos que realice el espíritu. No le quita jamás su libre albedrío. Si lo emplea mal, sufre las consecuencias de ello. San Luis. 1007. ¿Hay espíritus que no se arrepientan jamás? Los hay cuyo arrepentimiento es muy tardío. Pero pretender que nunca mejorarán equivaldría a negar la ley del progreso y decir que el niño no puede llegar a ser adulto. San Luis. 1008. La duración de las penas. ¿Depende siempre de la voluntad del espíritu? ¿No hay entre ellas algunas que le sean impuestas por un tiempo determinado? Sí. Pueden serle impuestas ciertas penas por un lapso establecido, pero Dios, que solo quiere el bien de sus criaturas, acoge siempre el arrepentimiento, y el deseo de mejorarse nunca es estéril. San Luis. 1009. Según esto, ¿las penas impuestas jamás serían eternas? Interrogad a vuestro buen sentido, a vuestra razón, y preguntaos si una condena a perpetuidad, por algunos momentos de error, no sería la negación de la bondad de Dios. ¿Qué es en efecto la duración de la vida, aun cuando llegase a los 100 años, respecto de la eternidad? Eternidad. ¿Comprendéis cabalmente esta palabra? Sufrimientos, torturas sin término ni esperanza, tan solo porque se han cometido algunas faltas. ¿No rechaza vuestro juicio semejante idea? Que los antiguos hayan visto en el Señor del universo a un Dios terrible, celoso y vengativo, se concibe. En su ignorancia, atribuían a la divinidad las pasiones humanas. Pero ¿no es ese el Dios de los cristianos, que coloca el amor y la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas en la categoría de las virtudes principales? ¿Podría él mismo carecer de las cualidades que establece como obligatorias para el hombre? ¿No hay contradicción en atribuirle bondad infinita, e infinita venganza? ¿Afirmáis que ante todo él es justo y que el hombre no comprende su justicia? Pero esta no excluye a la bondad, y no sería bueno Dios si condenara a penas horribles y perpetuas a la mayor parte de sus criaturas. ¿Podría imponer a sus hijos el que sean justos, si no les concede los medios de comprender la justicia? Por lo demás, lo sublime de la justicia, unida a la bondad, ¿no reside acaso en el hecho de hacer que la duración de las penas dependa de los esfuerzos del culpable por mejorarse? En ello está la verdad de estas palabras, a cada uno según sus obras. San Agustín. Dedicaos con todos los medios de que dispongáis a combatir y aniquilar la idea de la eternidad de las penas, pensamiento blasfemo, para con la justicia y la bondad de Dios, y la más fecunda fuente de incredulidad.
del materialismo y la indiferencia que han invadido a las masas desde que comenzó a desarrollarse su intelecto. El espíritu que se halle próximo a esclarecerse, aunque no lo esté aún, comprende pronto la monstruosa injusticia que esa idea implica. Su razón la rechaza, y rara vez deja entonces de confundir en una misma condena a las penas que lo sublevan y al Dios que se atribuye. De ahí emanan los males innumerables que se han desplomado sobre vosotros y a los cuales acabamos de traer el remedio. La tarea que os señalamos os resultará tanto más fácil cuanto que las autoridades sobre las cuales se apoyan los defensores de esa creencia, han evitado todas pronunciarse de manera formal. Ni los concilios, ni los padres de la Iglesia han decidido sobre tan grave cuestión. Sí, según los autores de los Evangelios, e interpretando al pie de la letra las palabras simbólicas de Cristo, Él amenazó a los culpables con un fuego inextinguible y eterno. No hay absolutamente nada en sus expresiones que pruebe que los haya condenado eternamente. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, se lee en el Evangelio según San Mateo, 25, 41. Como se ve, Jesús habla de un fuego que es eterno, pero no dice que el diablo y sus ángeles deberán permanecer eternamente en ese fuego. Pobres ovejas descarriadas, sabed que el buen pastor se os acerca, y que muy al contrario de querer desterraros por siempre de su presencia, acude él mismo a vuestro encuentro para reconduciros al redil. Hijos pródigos, desistid de vuestro exilio voluntario. Encaminad vuestros pasos hacia la morada paterna. El Padre os tiende los brazos y está siempre dispuesto a regocijarse de vuestro retorno a la familia. Lamenáis. Guerras de palabras. Guerras de palabras. ¿No habéis hecho verter ya bastante sangre? ¿Es necesario todavía reavivar las hogueras? Se discute sobre palabras, eternidad de las penas, eternidad de los castigos. ¿No sabéis, pues, que aquello que entendéis hoy por eternidad no lo entendían como vosotros los antiguos? Consulte el teólogo las fuentes, y como todos vosotros descubrirá que el texto hebreo no daba el mismo significado al vocablo que los griegos, latinos y modernos han traducido por penas sin fin, irremisibles. Teólogos católicos y protestantes confirman en la actualidad esta previsión. Léanse, de Giovanni Papini, El Diablo. O de Harald Dornilson, Mis experiencias personales sobre espiritualismo experimental. Además, véase nuestra nota anterior sobre Teilhard de Chardin. La eternidad de los castigos corresponde a la eternidad del mal. Sí. En tanto exista el mal entre los hombres subsistirán asimismo los castigos. En este sentido relativo hay que interpretar los textos sagrados. Así pues, la eternidad de las penas solo es relativa y no absoluta. El día en que todos los hombres, por arrepentimiento, se revistan con la capa de la inocencia, no habrá más lloro ni crujir de dientes. Bien es cierto que vuestra razón humana es limitada, pero tal como es, constituye un presente de Dios, y con ayuda de la razón no hay un solo hombre de buena fe que comprenda de otro modo la eternidad de los castigos. Eternidad de los castigos. ¿Cómo? Habría que admitir entonces, que el mal sea eterno. Solo Dios es eterno, y no ha podido crear eterno al mal, porque en tal caso habría que despojarlo del más eximio de sus atributos, su poder soberano, pues no será soberanamente poderoso quien pueda crear un elemento destructor de sus obras. Humanidad, humanidad. No sumerjas más tu sombría mirada en los hondones de la tierra para buscar allí los castigos. Llora, aguarda, expía, y refúgiate en la idea de un Dios infinitamente bueno, absolutamente poderoso y esencialmente justo. Platón. Tender hacia la unidad divina, tal es la meta de la humanidad. Para alcanzarla son necesarias tres cosas, a saber, justicia, amor y conocimientos. Y tres cosas también son las que a ella se oponen, ignorancia, odio e injusticia. Este fragmento de la comunicación de Pablo recuerda las tríadas druídicas sobre las cuales hay un interesante estudio de Kardec en la revista Espírita, publicado en separata en el folleto Espiritismo, Antigüedad, Evolución y Propagación, por el Club de Periodistas Espíritas de Sao Paulo. Véase además, el libro de León Denis, El genio céltico y el mundo invisible, editado por Ian Meyer en París, 1927. Del libro de León Denis, citado en último término hay versión castellana, con el sello de editorial Víctor Hugo, de Buenos Aires, 1958. Y bien,
En verdad os digo, que desvirtuáis esos principios fundamentales al comprometer la idea de Dios exagerando su severidad. Y la comprometéis por partida doble al permitir que penetre en el espíritu de la criatura el pensamiento de que ella posee más clemencia, mansedumbre, amor y auténtica justicia que los que atribuís al ser infinito. Incluso destruís la idea de infierno tornándola ridícula e inadmisible para vuestras creencias, como lo es para vuestros corazones el aborrecible espectáculo de los verdugos, las hogueras y los tormentos del medioevo. ¿Cómo? Cuando la era de las ciegas represalias ha sido desterrada por siempre de las legislaciones humanas, ¿esperáis seguir manteniéndola idealmente? Oh, creedme. Hermanos en Dios y en Jesucristo, creedme, o resignaos a dejar perecer entre vuestras manos todos vuestros dogmas antes que permitir que sean modificados. O bien, en caso contrario, revivificadlos tornándolos accesibles a los bienhechores efluvios que los buenos esparcen sobre ellos en estos momentos. La idea del infierno con sus hornos ardientes, con sus calderas hirviendo puede ser tolerada, vale decir, podría ser perdonable en un siglo de hierro, pero en el siglo XIX no es ya sino un fantasma vano, apropiado, cuanto más, a llenar de pavor a los pequeñitos, y en el que esos mismos niños dejan de creer cuando se hacen mayores. Al persistir en esa mitología aterradora engendráis la incredulidad, madre de toda desorganización social. Porque tiemblo al ver todo un orden social quebrantado y que se desploma sobre sus bases, carentes de sanción penal. Hombres de fe ardorosa y viva, vanguardia del día de la luz. Manos a la obra, pues no para seguir manteniendo fábulas envejecidas y de aquí en adelante desacreditadas, sino para reavivar, revivificar con vuestras costumbres y sentimientos y con las luces de vuestra época. ¿Quién es en efecto el culpable? Aquel que por una desviación, por un falso impulso del alma se aleja del objetivo de la creación, que consiste en el armonioso culto de lo bello y del bien. Idealizados por el arquetipo humano, por el enviado de Dios, por Jesucristo. ¿Y cuál es el castigo? La natural consecuencia derivada de ese falso impulso, una suma de dolores necesarios para que se hastíe de su deformidad mediante la experimentación del sufrimiento. El castigo es el aguijón que excita al alma, por medio de la amargura, para que se repliegue en sí misma y retorne a la senda de la salvación. El objeto que se propone el castigo no es otro que el rehabilitamiento, la liberación del esclavo. Pretender que ese castigo sea eterno, por una falta que no ha sido eterna, equivale a negarle toda razón de ser. En verdad os digo, cesad. Cesad de establecer un paralelo, en su eternidad, entre el bien, esencia del Creador, y el mal, esencia de la criatura. Sería crear con ello una penalidad injustificable. Antes, por el contrario, afirmad la extinción gradual de los castigos y de las penas mediante las transmigraciones, y entonces consagraréis, con la razón unida al sentimiento, la unidad divina. Pablo, apóstol. Se quiere incitar al hombre al bien y desviarlo del mal con el cebo de las recompensas y el temor de los castigos. Pero si tales castigos son presentados de modo que la razón se rehúse a creer en ellos, no tendrán sobre el ser humano ninguna influencia. Muy al revés de esto, él lo rechazará todo, la forma y el fondo. Preséntesele, por el contrario, el porvenir de una manera lógica, y entonces lo aceptará. El espiritismo le provee esa explicación. La doctrina de la eternidad de las penas, en su sentido absoluto, hace del Ser Supremo un Dios implacable. Sería lógico decir de un monarca que es muy bueno, muy benévolo o indulgente, que solo quiere la ventura de aquellos que le rodean, pero que al mismo tiempo es celoso, vengativo, inflexible en su rigor, y que castiga con el peor de los suplicios a las 3/4 partes de sus súbditos por una ofensa o una infracción a sus leyes, incluso a aquellos que las han transgredido porque no las conocían. ¿No entrañaría esto una contradicción? Ahora bien, ¿puede Dios ser menos bueno que lo que es capaz de ser un hombre? Y aquí se presenta otra contradicción, visto que Dios todo lo sabe, conocía entonces al crear a un alma, que ella fracasaría. En tal caso esa alma ha sido desde su formación, destinada a la infelicidad eterna. ¿Es esto posible y racional? En cambio, con la doctrina de la relatividad de las penas todo se justifica. Dios sabía sin duda, que aquella alma fallaría, pero le dio los medios de esclarecerse por su propia experiencia, por sus mismas faltas. Es menester que expíe sus errores para estar mejor afirmada en el bien. Pero la puerta de la esperanza no se cierra jamás,
y Dios hace que el instante de su liberación dependa de los esfuerzos que ella realice para alcanzarla. He aquí, pues, algo que todo el mundo puede comprender, algo que la lógica más minuciosa está en condiciones de admitir. Si las penas futuras hubieran sido presentadas desde este ángulo, habría muchos menos escépticos. La palabra eterno se emplea muchas veces, en el lenguaje vulgar, en sentido figurado, para designar una cosa que es de larga duración y cuyo fin no se prevé, aunque se sepa muy bien que ese fin existe. Decimos, por ejemplo, los hielos eternos de las altas montañas, o de los polos, aunque sepamos por una parte, que el estado de esas regiones pudiera modificarse a causa de una desviación normal del eje de la Tierra o debido a un cataclismo. El adjetivo, eterno, en este caso, no quiere pues significar perpetuo hasta lo infinito. Cuando padecemos una prolongada dolencia decimos que nuestro mal es eterno. ¿Qué tiene de extraño entonces? Que espíritus que vienen sufriendo desde hace años, centurias, milenios incluso, manifiesten otro tanto. Sobre todo no olvidemos, que puesto que su inferioridad no les permite ver el otro extremo de la ruta que están recorriendo, creen sufrir siempre, y esto representa para ellos una punición. Por lo demás, la doctrina del fuego material, de los hornos y de los tormentos tomados del mito pagano del Tártaro, ha sido en la actualidad completamente abandonada por la alta teología y solo en las escuelas, esos aterradores cuadros alegóricos son ofrecidos todavía como verdades positivas por unos pocos hombres más celosos que iluminados, y esto sin razón alguna, porque esas imaginaciones jóvenes, una vez que hayan vuelto en sí de su espanto, podrán pasar a engrosar el número de los incrédulos. La teología reconoce hoy que el vocablo fuego se utiliza en un sentido figurado y debe entenderse como un fuego moral. Aquellos que, como nosotros, han seguido las peripecias de la vida y sufrimientos de ultratumba por medio de las comunicaciones espíritas han podido convencerse de que por no tener esos padecimientos nada de material, no son ellos menos dolorosos. Ver en la revista espírita, las charlas familiares de ultratumba. En los que toca su duración, ciertos teólogos empiezan a admitirla en el sentido restrictivo que le hemos dado en párrafos anteriores y piensan que en efecto, la voz eterno, puede entenderse como refiriéndose a las penas en sí. En cuanto son consecuencias de una ley inmutable, y no respecto de su aplicación a cada individuo. El día en que la religión acepte esta interpretación, así como algunas otras que son igualmente el resultado del progreso de las luces, recobrará ella muchas ovejas descarriadas. 8. Resurrección de la carne. 1010. El dogma de la resurrección de la carne. ¿Consagra al de la reencarnación que los espíritus enseñan? ¿Cómo queréis que sea de otro modo? Sucede con estas palabras, como con tantas otras, que solo parecen desprovistas de razón, a los ojos de ciertas personas, porque se las toma al pie de la letra, de ahí que conduzcan a la incredulidad. Pero dadles una interpretación lógica, y aquellos a quienes denomináis librepensadores las admitirán sin dificultad, precisamente porque entonces reflexionan. Pues no os engañéis, esos librepensadores solo anhelan poder creer. Como los otros, y quizá más aún, sienten sed de porvenir, pero no pueden admitir aquello que sea conceptuado falso por la ciencia. La doctrina de la pluralidad de vidas es conforme a la justicia de Dios. Solo ella está en condiciones de explicar lo que de no ser así, permanecería sin explicación. ¿Cómo querríais que su principio no residiera en la religión misma? 1010a. De manera que la Iglesia, con el dogma de la resurrección de la carne, ¿enseña también la doctrina de la reencarnación? Salta a la vista. Esa doctrina es por lo demás, el resultado de muchas cosas que han pasado inadvertidas y que no se tardará en comprender en tal sentido. Muy pronto se reconocerá que el espiritismo surge a cada paso en el texto de la Sagrada Escritura. De manera que los espíritus no vienen a derribar la religión, como algunos pretenden. Antes, al contrario, acuden a confirmarla, a sancionarla por medio de pruebas irrefutables. Pero como han llegado los tiempos en que no se ha de utilizar más el lenguaje figurado, aquellos se expresan sin alegorías y dan a las cosas un sentido claro y preciso que no pueda estar sujeto a ninguna falsa interpretación. Ved aquí por qué dentro de poco, tendréis más personas sinceramente religiosas y creyentes que las que existen en la hora actual. San Luis. Estas respuestas de San Luis confirman la naturaleza religiosa del espiritismo, que hace resaltar Kardec en el parágrafo 8 de la conclusión.
donde la doctrina es presentada como un desarrollo histórico del cristianismo. Algunos se extrañan de que el espíritu emplee el título de santo, pero es Palmario que lo utiliza como un medio de identificación. Por otra parte, y conforme enseña Kardec, los títulos terrenales no representan nada para los espíritus superiores, quienes pueden hacer uso de ellos cuando se torne necesario, como en este caso. En efecto, la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección de la carne según la idea vulgar. Si los despojos mortales del cuerpo humano permanecieran homogéneos, aun cuando se hubieran dispersado y estuviesen reducidos a polvo, se concebiría incluso la posibilidad de que volviesen a reunirse en un lapso determinado. Pero de ningún modo acontecen así las cosas. El cuerpo se halla integrado por elementos diversos, a saber, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono, etc. Por medio de la descomposición, tales elementos se dispersan, mas para servir a la formación de nuevos cuerpos, de manera tal que una misma molécula, de carbono por ejemplo, ya habrá entrado en la composición de muchos miles de cuerpos diferentes, y no hablamos más que de los cuerpos humanos, sin contar los de los animales, que tal individuo posee tal vez en su organismo moléculas que han pertenecido a los hombres de las primeras edades del mundo, que esas mismas moléculas orgánicas que absorbéis con vuestros alimentos proceden quizá del cuerpo de tal otra persona que habéis conocido, y así sucesivamente. Puesto que la materia existe en una cantidad definida, y sus transformaciones en cambio, se operan en cantidades ilimitadas. ¿Cómo sería posible que cada uno de esos cuerpos pudiera reconstituirse con sus elementos originales? Hay en esto una imposibilidad material. No se puede, pues, aceptar racionalmente la resurrección de la carne, si no es como una imagen que simbolice el fenómeno de la reencarnación, en cuyo caso nada habrá en ello que choque a la razón, nada que contradiga los datos de la ciencia. Bien es cierto que según el dogma, esa resurrección solo se operará en el final de los tiempos, mientras que según la doctrina espírita, tienen lugar todos los días. Pero ¿no hay también en ese cuadro del juicio final una grandiosa y bella imagen, que oculta bajo el velo de la alegoría, una de esas verdades inmutables que no hallará más escépticos cuando sea interpretada en su verdadero significado? Medítese la teoría espírita acerca del futuro de las almas y sobre su suerte venidera, de resultas de las diversas pruebas que deben sobrellevar, y se comprobará que con excepción del detalle de la simultaneidad, el juicio que las condena o las absuelve no es de ningún modo una ficción, como los incrédulos piensan. Subrayemos inclusive que esa teoría constituye la consecuencia natural de la pluralidad de los mundos, hoy perfectamente admitida, en tanto que conforme a la doctrina del juicio final, la Tierra es considerada el único mundo habitado. La pluralidad de los mundos habitados se aceptaba como posible en tiempos de Kardec, del mismo modo que lo es hoy, aunque la ciencia no la acepte como una verdad comprobada. Camilo Flammarion publicó una gran obra sobre el tema, titulada La pluralidad de los mundos habitados, y en el prefacio de Lo desconocido en los problemas psíquicos declara, con su autoridad de astrónomo, la inmortalidad a través de las esferas siderales me parece el complemento lógico de la astronomía. Los astrónomos actuales buscan obtener pruebas al respecto. En la hora presente, la antigua creencia de que la Tierra sea en el incalculable universo, el único planeta donde haya surgido vida inteligente es de todo punto obsoleta y está definitivamente perimida. Gran parte de la opinión científica moderna se inclina, hoy más que nunca, a admitir como sobremanera posible la pluralidad de mundos habitados, aun cuando, como bien lo manifiesta José Herculano Pires en la nota que se acaba de leer, no se hayan obtenido todavía pruebas concluyentes e irrecusables de que en la vastedad del cosmos florezcan otras comunidades inteligentes además de la nuestra. Pero conforme a los cálculos realizados por el profesor soviético Agrest, podría haber 10 millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia, lo que autoriza a suponer con razonable fundamento, que existan en ella otros planetas habitados. Además, al examinarse con el microscopio las condritas carbonosas que caen del cielo como meteoritos, se han hallado microfósiles diferentes de todos los conocidos en la Tierra. 9. Paraíso, infierno y purgatorio. 1011. ¿Se destina en el universo un lugar circunscrito a las penas y goces de los espíritus, según sus méritos? Ya hemos contestado a esa pregunta. Las penas y goces son inherentes al grado de perfeccionamiento de los espíritus.
Cada cual encuentra en sí mismo el principio de su propia aventura o infelicidad. Y como se hallan los espíritus en todas partes, ningún sitio determinado ni cerrado se asigna a uno más que a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son felices o infortunados en grado mayor o menor, según el mundo en que residan sea más o menos adelantado. 1011. ¿De acuerdo con esto? ¿El infierno y el paraíso no existen, tal como el hombre se los representa? Se trata meramente de imágenes. Por donde quiera hay espíritus dichosos y desventurados. Sin embargo, y como también dijimos, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía. Pero cuando son perfectos pueden reunirse donde lo deseen. La localización precisa de los lugares de penas y recompensas solo existe en la imaginación del hombre. Proviene de la tendencia de éste a materializar y circunscribir aquellas cosas cuya infinita esencia no puede comprender. 1012. ¿Qué debemos entender por purgatorio? Dolores físicos y morales, es el período de la expiación. Casi siempre en la tierra os creáis vuestro purgatorio y hace Dios que expiéis vuestras culpas. Lo que el hombre llama purgatorio, es asimismo una imagen por la cual se ha de entender no algún lugar determinado, sino el estado de los espíritus imperfectos que se encuentran en expiación hasta obtener su purificación total, que debe elevarlos a la categoría de espíritus bienaventurados. Puesto que tal purificación se opera en las diversas encarnaciones, el purgatorio consiste en las pruebas de la vida corporal. 1013. ¿Cómo se explica que algunos espíritus, que por su lenguaje revelaban superioridad, hayan respondido a personas muy serias, con respecto al infierno y el purgatorio, de acuerdo con la idea que comúnmente se tiene de ellos? Esos espíritus hablan un lenguaje que sea comprendido por las personas que los interrogan. Cuando tales personas están demasiado imbuidas de ciertas ideas, aquellos no quieren contrariarlas con excesiva brusquedad, para no ofender sus convicciones. Si un espíritu dijera a un musulmán, sin adoptar ninguna precaución oratoria, que Mahoma no es un profeta, sería muy mal recibido. El hecho de ser mencionado Mahoma, es aleatorio, ya que es para remarcar lo dicho sobre las creencias establecidas, que los espíritus no violentan, importándoles más la constatación de la ley universal de amor, que en su esencia todas las religiones pregonan. Aquello que no obedezca y sea contradictorio con dicha ley, es una interpolación humana, y nada tiene que ver con los mensajes que los espíritus elevados han ido diseminando por los 4 puntos del orbe y en todas las épocas a los llamados profetas, hoy mediums, cuyas revelaciones a la luz del espiritismo son explicadas fehacientemente, haciéndolas más comprensibles a nuestro entendimiento, y pudiendo discernir lo inspirado de lo que pertenece al propio medium. Animismo. Para mayor información sobre el tema, véase la obra, El libro de los mediums, de Allan Kardec. 1013a. ¿Se concibe que pueda ser así por parte de espíritus que quieran instruirnos? ¿Pero qué explicación tiene el hecho de que ciertos espíritus interrogados, acerca de su situación hayan respondido que sufrían los tormentos del infierno o del purgatorio? Cuando son inferiores y no están del todo desmaterializados, conservan parcialmente sus ideas terrenas y traducen sus impresiones con los términos que les son familiares. Se encuentran en un ambiente que solo a medias les permite sondear el porvenir, y esta es la causa de que muchas veces algunos espíritus errantes, o cuyo desprendimiento es muy reciente, hablen como lo hubieran hecho cuando se hallaban encarnados. El vocablo infierno puede traducirse como una vida de pruebas extremadamente penosas, con la incertidumbre de alcanzar una mejor. Purgatorio es una existencia también de pruebas, pero con la conciencia de que se tendrá un futuro más dichoso. Cuando estás experimentando un gran dolor, ¿no te dices que sufres como un condenado? No son más que palabras, y siempre en un sentido figurado. 1014. ¿Qué se ha de entender por un alma en pena? Un alma errante y sufriente, incierta acerca de su porvenir y a la cual podéis procurar un alivio que a menudo pide, al acudir a comunicarse con vosotros. 1015. ¿En qué sentido se debe interpretar la palabra cielo? ¿Crees que sea un lugar, como los campos elíseos de los antiguos, donde todos los espíritus buenos están amontonados, en promiscuidad, sin más preocupación que disfrutar durante la eternidad de una dicha pasiva? No. El cielo es el espacio universal, son las estrellas,
Los planetas y todos los mundos superiores donde los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades, sin padecer las adversidades de la vida material ni las congojas inherentes al estado de inferioridad. 1016. Ciertos espíritus han declarado residir en el cuarto cielo, en el quinto cielo, etc. ¿Qué entendían ellos por eso? Vosotros les preguntáis en qué cielo viven porque tenéis la idea de que hay muchos cielos dispuestos como los pisos de una casa. Así pues, os contestan con vuestro propio lenguaje. Pero para ellos esas palabras, cuarto o quinto cielo, expresan diversos grados de depuración, y por tanto de felicidad. Sucede exactamente lo mismo que cuando se pregunta a un espíritu si está en el infierno. Si es desventurado responderá que sí. Por cuanto para él infierno es sinónimo de sufrimiento. Pero sabe muy bien que no se trata de un horno. Un pagano hubiera dicho que se encontraba en el Tártaro. Lo mismo acontece con otras expresiones análogas, como ciudad de las flores, ciudad de los elegidos, primera, segunda o tercera esfera, etc., las cuales no son sino alegorías empleadas por algunos espíritus, ya como imágenes, o a veces, por ignorar la realidad de las cosas e incluso carecer de las más elementales nociones científicas. Según la idea restringida que se sustenta antaño, acerca de los lugares de penas y recompensas, y sobre todo por la opinión de que la Tierra era el centro del universo, que el cielo formaba una bóveda y había en ella una región de las estrellas, se ubicaba el cielo arriba y el infierno abajo. De ahí las expresiones, subir al cielo, estar en lo más alto de los cielos, ser precipitado a los infiernos. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que la Tierra es solo uno de los mundos más pequeños entre tantos millones de otros, sin poseer ninguna importancia en especial. Ha trazado la historia de su formación y descrito su constitución, probando que el espacio es infinito y que en el universo no hay ni arriba ni abajo. De ahí que haya sido preciso renunciar a ubicar el cielo por encima de las nubes y el infierno en las profundidades de la tierra. En lo que toca al purgatorio, no se le asignaba ningún sitio determinado. Estaba reservado al espiritismo proveer sobre todas estas cuestiones la explicación más racional, la más grandiosa y al mismo tiempo la más consoladora para el género humano. Así pues, es posible afirmar que llevamos en nosotros mismos nuestro infierno y nuestro paraíso. En cuanto a nuestro purgatorio, lo encontramos en nuestra encarnación, en nuestras vidas corporales o físicas. 1017. ¿En qué sentido hay que entender las palabras de Cristo? Mi reino no es de este mundo. Al así responder, hablaba Cristo en sentido figurado. Quería expresar que Él solo reina sobre los corazones puros y desinteresados. Él está en todas partes donde prevalezca el amor al bien. Pero los hombres ávidos de las cosas del mundo y apegados a los bienes terrenales no están con Él. 1018. El reinado del bien. ¿Podrá algún día ser instituido en la tierra? ¿Reinará el bien en la tierra, cuando entre los espíritus que acuden a habitarla, los buenos predominen sobre los malos? Entonces harán ellos que reinen allí el amor y la justicia, que son la fuente del bien y de la felicidad. Por medio del progreso moral y la práctica de las leyes de Dios atraerá el hombre a la tierra a los espíritus buenos y alejará de ella a los malos. Pero estos últimos no la dejarán sino cuando el ser humano haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. La transformación de la humanidad ha sido predicha, y vosotros estáis llegando a ese momento, que es apresurado por todos los hombres progresistas. Esa transformación se operará mediante la encarnación de espíritus mejores, que formarán en la tierra una nueva generación. Entonces los espíritus de los malvados, que la muerte cosecha a diario, y todos aquellos que intentan detener la marcha de los acontecimientos serán excluidos de este mundo, pues se encontrarían desubicados entre los hombres de bien, cuya ventura turbarían. Irán a mundos nuevos y menos evolucionados, a desempeñar misiones penosas en las que podrán trabajar por su propio adelanto, al paso que lo harán por el progreso de sus hermanos todavía más atrasados que ellos. ¿No veis en el hecho de excluir a los espíritus inferiores de la tierra ya transformada la sublime imagen del paraíso perdido, y en el hombre que vino al mundo en tales condiciones, trayendo consigo el germen de sus pasiones y las huellas de su inferioridad primitiva, la imagen no menos sublime del pecado original? Considerando desde este punto de vista, el pecado original se relaciona con la naturaleza aún imperfecta del ser humano, que así no es responsable sino de sí mismo y de sus propias culpas, y no de las de sus padres. Todos vosotros,
Hombres de fe y de buena voluntad, trabajad pues, con celo y valor en la gran obra de la regeneración, por cuanto cosecharéis centuplicado el grano que hayáis sembrado. Desventurados los que cierren los ojos a la luz, porque se están preparando para sí mismos largos siglos de tinieblas y decepciones. Desventurados los que cifren todas sus alegrías en los bienes del mundo, porque soportarán más privaciones que goces hayan tenido. Y desventurados, sobre todo, los egoístas, porque no encontrarán a nadie que les ayude a cargar el fardo de sus miserias. San Luis.